es un gusto siempre estar compartiendo con tantos amigos y compañeros. Y tal cual le prometí, vamos a empezar por lo de Milagros, pero de ahí va a servir para arrancar. Yo es la tercera vez que la voy a ver a Milagros, pero en este caso fui profesionalmente por pedido del abogado, para destrabar una situación compleja que tenemos con Shakira, que es una de las compañeras detenidas, que está en una situación de la habilidad personal, en términos tanto psicológicos como físicos, de los cuales no voy a entrar demasiado en detalles, pero sí que en los últimos 4 meses fue operada en 2 oportunidades y requiere una tercera operación en este momento. La operación es una operación que tiene que ver con la pared abdominal, se llama eventración, muchos de ustedes la conocen, y esto es por las condiciones carcelarias, con las características en este caso que la operó el jefe del servicio penitenciario, el médico del jefe del servicio penitenciario, el médico del jefe del servicio penitenciario, que además lo operó en una clínica privada, que además le cobró, tuvieron que juntar plata para... todo... hablando bastante con el abogado, obviamente yo fui con un plan de poder hacer un peritaje a fondo, y tuvimos bastantes problemas porque ni a Estela Díaz, que fue la compañera del CTA y del comité que me acompañó, sí, que militamos juntos en el CTA además y en la Corriente Federal que estoy yo, no lo dejaron entrar, así que entré yo solo, me dieron 40 minutos, y bueno, una vez adentro yo no me iban a sacar ni a los tiros, así que me quedé 3 horas con las chicas, los echaban a las guardias cárceles que no sabían qué hacer conmigo, por supuesto, yo tampoco sabía qué hacer con ellos. Pero en realidad les gritaba que no me iban a sacar porque no había terminado el peritaje, pero en realidad sí, había terminado. Lo que pasa es que yo quería compartir con ella, con Gladys, y para resolver otras situaciones que hay ahí adentro que ustedes conocen, que estamos tratando de colaborar para que se terminen, porque hay compañeras muy presionadas. Ustedes saben que en la cárcel, lo que hemos pasado por la cárcel, sabemos que no son situaciones fáciles, que a veces se producen contingencias difíciles de resolver ahí adentro, que a veces hay que tener una mirada de afuera, que hay que tener una mirada comprensiva, que hay muchas presiones familiares detrás de cada una, que no todo es ideológico, que también pasan cosas en la vida, ¿no es cierto?, y en la familia. Así que todo esto es un complejo mundo donde uno tiene que manejarse en forma militante, pero también en forma profesional. Y en este caso las dos cosas se aunaron porque con Shakira, bueno, está a punto de tener su tercera operación por las condiciones de detención. La mandaron después de la primera operación rápidamente a hacer la fagina. Al mes estaba haciendo la fagina de limpiar los pisos, llevar los baldes, hacer todas esas cosas que obviamente provocaron la segunda eventración. Le dieron un poco más de tiempo, ahora estaba sin fagina, pero había tenido un episodio de resbalarse y caerse, lo que él provocó la tercera eventración. Y bueno, hicimos una descripción tanto de la situación psicológica, que me ayudó también el compañero Mario Burgos, que tengo que decirlo, que no viajó conmigo en esta oportunidad, pero sí había viajado conmigo anteriormente. Pudimos hacer un perfil psicológico bastante fuerte de la compañera, que además tuvo algunos episodios muy fuertes que requirieron hospitalización desde el punto de vista psicológico. Y entonces decidí yo ahí lo que iba ya a poner en el escrito, que lo pusimos, y que no se dejase operar a menos que tuviese la prisión domiciliaria. Esto fue una decisión que yo tomé en ese momento, después la discutimos acá con Estela, y creo que Estela la trasladó, sí. La discutimos con el doctor Vargas allá. Hay un colega psicólogo que la está atendiendo en el hospital
y que es compañero nuestro, pero no se puede dar a conocer porque la situación en Jujuy es muy difícil, muy dramática. Es una situación realmente altamente represiva, es una situación de una ciudad militarizada y cooptada por los servicios de inteligencia locales, no sé si habrá de otro tipo, pero que uno se da cuenta desde que llega y hasta que se va, y esto se verifica más claramente y se patentiza cuando uno la va a ver a Milagro, que parece un regimiento rodeando al último preso de la cárcel de Alemania, donde estaba Hess, donde había el ejército de 3 países para rodear a una persona de 90 y pico de años hasta que se murió, digamos. No es lo mismo, porque hay todo un grupo de gendarmería, que es una sección de gendarmería, que tienen sus camas ahí, duermen ahí en la puerta, tienen un tráiler con dormitorio, tienen cocina, tienen, bueno, vos lo viste. Tienen varios gazebos. Exactamente, tienen varios. Además está la policía provincial con armas largas, además hay perros, además hay alambre de púa. Bueno, si eso es prisión domiciliaria, yo soy el mago Merlín, más o menos, ¿no? Es decir, realmente dista mucho. Por suerte adentro la casa está bien, y realmente ella estaba preocupada porque la situación en Jujuy, si se universaliza, uno tiene que decir, bueno, la verdad que la política es una porquería, ¿no? Si uno universalizase la situación de Jujuy, donde están mezclados los intereses de los sectores dominantes, donde no se sabe muy bien dónde están los límites entre el Partido Justicialista y Morales, donde el tipo que es vicegobernador fue hasta hace poco el presidente del Partido Justicialista, entonces, claro, Milagro como va a estar contenta cuando escucha un proceso de unidad, digamos, se vuelve loca, además estando encerrada, por más que tenga toda la información del mundo. Bueno, sobre eso estuvimos discutiendo, estuvimos charlando, bien, Milagro es una persona sensible, cariñosa, se puede charlar bien, es dura, es fuerte, quienes la conocemos sabemos que no es fácil de convencer, pero en esto hay que ser muy persuasivo y hay que tratar de no decirle siempre que sí. Yo por lo menos no le digo todo que sí, porque si no, digamos, ella tiene, es como hablamos en ciencias sociales, ¿no? Yo viví mucho con los mapuches en Neuquén, en mis años neuquinos que relataba el compañero, así que aprendí mucho de los mapuches, tanto medicina como de la vida, ¿no? Porque hay que decirlo, en la medicina recuperamos muchas cosas, la medicina popular, que sería largo de contar. Para las mujeres recuperamos el parto vertical, por ejemplo, hicimos las sillas de parto vertical por primera vez en los años 70 en el Instituto Balseiro para darle respuesta a las comunidades mapuche, porque no podíamos bajar la tasa de mortalidad infantil. O sea que uno aprende mucho. Y una vez un cacique me dijo algo a mí que a mí me quedó muy grabado. Me dice, cuando todavía me trataba de doctor, y después, ahora me dice, ¿qué haces turco? ¿No? Pero en aquel momento, los primeros años me decía doctor, y yo decía, no me doctoré, yo tampoco le digo cacique, don Ñancucheo no le digo cacique, le digo a don Ñancucheo, dígame don Jorge por lo menos, que estamos a mano, pero no, doctor, no le digo. Y una vez me dijo algo ya muy interesante que quizás define la relación que uno tiene que tener con el otro, que puede ser compañero pero no es igual. Esto lo quiero explicar muy claramente. Ese cacique mapuche me dijo a mí en un momento, ¿sabe lo que pasa, doctor? Es que el blanco nos propone integrarnos. Integrarnos es un término de la colonización. ¿A dónde nos vamos a integrar? ¿Al mundo de los blancos? Eso, integrarnos, es perder nuestra identidad. Nosotros nos gustaría que ustedes expresen que vamos a convivir, no a integrarnos, donde nos respetemos. Dos conceptos que parecen muy diferentes, pero que en la política, cuando uno está en la política, no lo digo solamente por Milagro, lo digo por múltiples escenarios que uno va encontrando,
que si no reconoce la alteridad, es decir, al otro, no lo reconoce en su identidad, en su cultura, en su historia, cree que todos pensamos desde la misma matriz de pensamiento, y no es así. No es así. Porque justamente construimos, y esto es una de las características del peronismo y de la filosofía peronista, para los que les gusta, sí, los peronistas tenemos filosofía, esto horroriza a los gorilas, esto no lo pueden entender, digamos, ¿no? Tenemos doctrina, tenemos política, tenemos ideología y tenemos filosofía. Pero claro, cuando uno le dice esto, dice, ustedes son unos negros brutos. Sí, somos negros brutos, pero tenemos todo eso. Lo que pasa es que no hemos perdido la identidad de pueblo, que es otra cosa que han perdido muchos que se han travestido en oligarca, en gorila, muchos en cipayos y muchos en colonizados, la mayoría, digamos. Se palpa además en Jujuy, donde los mismos sectores postergados y golpeados por el blanco, hay que decirlo así, el blanco oligarca, el blanco dominante, el blanco colonizador, a ella le hizo adoptar actitudes sumamente duras, sumamente difíciles de enfrentar. Y esto no se enfrenta con pavada, esto es lo mismo que ir a repartir chupetines en la barra brava de fútbol, no se enfrenta, digamos. Y esto ha sido lo que ha creado en el imaginario de Jujuy una milagro que se salía del molde de lo políticamente correcto, para ponerle un título que entienda el enemigo. Y lo políticamente correcto es darse la mano de plástico, ¿cómo te va? Sonreír, a ver si nos sentamos. Y no, y Milagro iba y enfrentaba las situaciones de una manera abrupta, como deben enfrentarse, cuando a uno tratan de engañarlo, tratan de conducirlo hacia lugares que no son aquellos que son los que sirven realmente a los intereses del pueblo. Así que está la situación con la cual estamos atravesando, una situación de Jujuy que es particularmente donde se puede visibilizar fuertemente cuál es la situación de América Latina y de la Argentina, porque en Jujuy, donde Milagro estará presa por decisión de Morales, pero también por decisión estratégica del litio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una organización como la Tupac, con 50.000 ciudadanos, 70.000 afiliados. 70.000 afiliados, ¿no es cierto? Nuestros, del pueblo, organizados que enfrenten una política determinada de saqueo de recursos, y va a ser una cosa dura de enfrentar. Y eso está previsto desde el primer día que asumió Morales. Morales, Blaquier y Iturbey están negociando en Canadá con la Barrick la extracción del litio, del segundo yacimiento de litio más importante del mundo, que compartimos con Bolivia. Y por eso Estados Unidos quiere poner una base ahí. Primero para impedirle a Bolivia la salida al mar, y segundo para garantizar la extracción del litio, como quiere poner otra base en Ushuaia para garantizar el libre tránsito bioceánico, la explotación de la Antártida y la preservación de la plataforma marítima de Malvinas, junto con la base de la OTAN, y la tercera base en el agua dulce. Y fíjense ustedes, de la triple frontera, donde Temer acaba de privatizar la parte brasilera del agua dulce con la Nestlé y la Coca-Cola. Entonces, esto es parte de la política internacional. Por eso, dos reflexiones acá. Y ahí me sale el peronista. La primera es que Perón nos dejó un testamento político que yo los invito a leer, que se llama Modelo Argentino para un Proyecto Nacional, donde decía 4 cosas. La primera, que el mundo iba a ser de los bloques, los bloques continentales o los continentes. Países continentes hay 4. Estados Unidos, Rusia, China e India, que si bien no es grande como continente, sí es grande como población, lo consideramos continental. Pero después son bloques. Es el UNASUR, es la CELAC, es la Unión Europea, es la Unión Africana, es la Unión de los Países Árabes, es la Unión del Extremo Oriente que lidera China, y después bloques que se van constituyendo de afinidades, como aquello que quedó de los bloques del famoso Tercer Mundo,
que Perón no pudo disfrutar porque justamente lo habían echado, que se constituye en 1956, pero que es la correlación necesaria de la enunciación de 1950 de la tercera posición justicialista, que Perón es invitado por Nerú y Sukarno, que son los que inauguran esa cumbre. Entonces, uno dice, bueno, ese es el primer mensaje de Perón en el bloque. No habrá liberación nacional en la Argentina si no hay un proceso continental. Y esto lo vivimos en los últimos 15 años, no hay que ser muy agudo para darse cuenta que el proceso continental incluso pudo contener hasta gobiernos reaccionarios, como el de Santos o el de Piñera en su momento. Entonces hasta pudo contenerlo porque ellos mismos se daban cuenta que fuera del continente, claro, no pudimos avanzar, no. ¿Cómo vamos a poder avanzar si a partir del no al ALCA, inmediatamente Estados Unidos comienza su acción de intentar reposicionarse, que eso lo vamos a comentar más tarde? Por eso es tan importante que veamos ese modelo argentino para un proyecto nacional, donde después de decirnos eso Perón sobre el continentalismo y sobre los bloques, nos decían que la Argentina es el país, esto lo dijo el 1 de mayo de 1974, 60 días antes de morir, donde nosotros los pibes decíamos, no le llega agua al tanque, viejo, mirá las cosas, nosotros queremos hacer la revolución, nos viene a hablar del agua dulce, viejo gagá, decíamos nosotros. Van a venir por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, dicen ese discurso. El imperialismo va a venir, con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Miren si será importante leer ese documento. 60 días antes de morir, nosotros no teníamos una pepa, teníamos 24 años, así que imagínense que estábamos muy lejos del entendimiento, y creíamos que Perón estaba gaga, y bueno, estas son las equivocaciones que a veces tienen los jóvenes, y a los cuales, por eso digo yo siempre, que tenemos que acompañar a los jóvenes para hacerlos crecer desde la experiencia, con capacidad de persuasión, con tiempo, no hay jóvenes buenos, jóvenes malos. El joven que se incorpora en los últimos 12 años a la política es una pieza muy valiosa para nosotros, que tenemos que defenderla con uña y dientes, porque es el capital humano más valioso que tenemos, es aquello que nos va a trascender. Entonces, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tenemos que tratar de contenerlos, abrazarlos y tratar de ver si nos dan pelota, la expresión poco académica, cuando tratamos de sugerir algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia experiencia de sembradores en esta etapa, que es una etapa muy rica. Digo porque veo muchos compañeros que no son tan viejos como yo, pero que hay algunos que ya peinan cana, que estamos en una etapa donde nosotros tenemos la libertad de poder sembrar sin esperar cosecha, lo cual es muy, muy fuerte desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, de la capacidad de acción. Entonces, no lo digo por las chicas, no, las chicas son todas jóvenes, hermosas y lindas, como corresponde a un buen compañero cuando se refiere a las compañeras. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo está pasando que la otra frase de Perón, que también nos legó, era que si no entendemos la política, decía Perón, la política internacional es la política. Es la política. Todo lo demás es cabotaje pueblerino. Lo decía con esa gracia que Perón tenía para decir sus cosas. Porque si uno no entiende el mundo, no puede entender los acontecimientos que suceden en la Argentina. Porque en realidad, lo que está sucediendo en el mundo, que es muy cambiante, quienes seguimos la política internacional, realmente nos sorprendemos todos los días. Francisco lo está anunciando, estamos al borde de una guerra mundial. Nosotros lo venimos viendo hace 2 años, Francisco hablaba de una guerra mundial en cuotas, ahora habla de la inminencia. Está viendo el mundo, está viendo la crisis del capitalismo, que siempre se resuelve por guerras, de la necesidad del complejo militar industrial farmacéutico de los Estados Unidos de incrementar sus conflictos para poder vender armas. No se olvide que los 5 países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 son los que más armas venden en el mundo. Esto parece una contradicción, ¿no? Arma y medicamento. Arma y medicamento. Claro, sí. Por eso digo complejo militar industrial farmacéutico. Entonces,
esto tenemos que tenerlo en cuenta. De los medicamentos podemos hablar, porque ya los medicamentos no son de la industria farmacéutica siquiera, son de los fondos de inversión, como las grandes fábricas de armas también. Los fondos de inversión supranacionales son aquellos que se han apropiado de la tecnología. Entonces van y compran patentes o compran la investigación, son los que financian la investigación y se van quedando sin ser nada, solamente fondos de inversión que no tienen cara, no tienen rostro, no tienen dueño, tiene estos personajes que estamos viendo en el gobierno nacional, es cierto, estos tipos que son la timba financiera, las unidades offshore, ¿no es cierto?, donde depositan los mangos, y quizás son dueños de el medicamento que estamos tomando para la presión o del medicamento de última generación que tenemos, el biológico para el cáncer, ¿no es cierto?, o la última novedad sobre el tema del Parkinson y compañía.